Muy bien, está con nosotros hasta ahora la señora defensora del pueblo, Iris Marín. Señora defensora, gracias por darnos unos minutos acá en el programa. Muy buenos días. Hola Luis Carlos, buenos días para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias por darnos unos minutos. Señora defensora, quiero empezar con un tema que no está en nuestra agenda, pero si me permite. Eh, ¿Tienen ustedes información sobre esto de la fiebre amarilla? ¿Qué les están diciendo las personas en la población, en sus alertas principales, en sus alertas primarias? ¿Tienen información de esto, de fiebre amarilla, de que es muy grave? ¿Atención del Estado? ¿Sabemos algo? Sí, estamos haciendo un monitoreo de la situación porque evidentemente se están reportando un número inusual de casos, especialmente en el departamento del Tolima, pero pues estamos en el monitoreo de la situación y cuando tengamos un mejor balance lo compartiremos. O sea, por ahora no me puede decir, no podríamos decir desde su entidad que algún tipo de comentario sobre una declaratoria de emergencia. Todavía está muy pronto para ustedes. Sí, está muy pronto. Yo únicamente diría que pues sería de declararse, sería el tercer estado de excepción que decretaría este gobierno. No es una medida que digamos sea recomendable en general. Debería ser un último recurso cuando realmente la Constitución dice que es absolutamente necesario. Principalmente puede ser que las medidas sean idóneas para controlar una crisis. Tenemos que ver cuál sería la propuesta del gobierno, pero principalmente porque concentra facultades en el presidente de la República y eso no es tan adecuado para una democracia. Entonces debe ser realmente excepcional. Por eso la tomamos con mucha cautela. Mm, claro, es la tercera. ¿Tercera es mucho? Claro, por supuesto. Sí, claro, son dos emergencias económicas y sociales, es decir, que no atienden a situaciones de orden público, pero igual concentran facultades legislativas en el presidente. Es decir, la primera fue la de La Guajira, esta sería la segunda si se declara, y de otra parte está la conmoción interior en el Catatumbo. Entonces, Claro. pues sí, no, deja de ser excepcional y tampoco ha sido tan recurrente en los últimos años en el país. Deja de ser excepcional. Me llama la atención algo que dice usted, es que concentra facultades en el gobierno que pueden minar la democracia. ¿Puede subrayar un poco más en esto para nosotros? Sí, lo que pasa es que el estado de excepción es una medida. De hecho, en Colombia tenemos una historia bien complicada en ese tema. Hasta la Constitución del 91 se usó sobre todo por orden público el estado de sitio. Nosotros estuvimos en estado de sitio la mayoría de nuestra vida republicana hasta el 91 y por eso en el 91 cambió y se pusieron unos controles mucho más estrictos, incluyendo el de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque el presidente, cuando declara la conmoción interior, asume facultades legislativas para conjurar la crisis. Es decir, que las leyes que tendrían que ser aprobadas por el Congreso las puede expedir directamente. Eso es razonable en unas circunstancias absolutamente excepcionales que impliquen que no hay otra forma de controlar la crisis, pero no, como digo, pues no, cualquier crisis debería llevar a eso. El Estado es robusto, el gobierno es robusto, tenemos un Estado robusto que debería tener medidas para, entonces, en este momento habría que ver cuál es la razón por la que el gobierno entendería que es absolutamente necesario acudir a esas medidas legislativas, pero en principio creo que es mejor no echarle tanta mano a los estados de excepción. No, es muy importante eso, no echarle tanta mano a los estados de excepción. Tal vez una conclusión a la que podría llegar alguien que la está escuchando es, y por favor confírmeme si eso está bien o no, es que no se puede abusar de los estados de excepción porque puede minar la democracia. Limita el Estado de Derecho, limita el Estado de Derecho, que está basado en que el que legisla es distinto al gobierno. Ese es Claro. uno de los que, y quien usa las leyes para juzgar es la rama judicial. Esa división de poderes clásica se limita con el estado de excepción, entonces sí es mejor no usarla. Es- Sí es- limita la democracia. Señora defensora, es muy importante repetir eso porque esos conceptos que parecen tan etéreos son contundentes en cualquier manejo y defensa de la democracia, que es lo que tenemos que hacer todos los colombianos. Señora defensora, por favor, cuéntenos qué está pasando con esto del paro armado en el Caguán, en el Caquetá, todo lo que se está viviendo alrededor de supuestamente la muerte de alias Mordisco. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes en terreno? Bueno, lo primero que hay que decir es que esta situación encuadra en una alerta temprana, de hecho la primera que sacamos este año, la 01 de 2025, que se refiere a varios departamentos del sur del país, Guaviare, Meta y está Caquetá también, una parte de Cauca, del Amazonas, bueno, en fin, varios departamentos y esto está ocurriendo en Caquetá. La alerta temprana se refería
a la pugna y a la pugna por el control territorial que tienen las dos disidencias de las FARC, que está al mando de Mordisco y la que está al mando de Calarcá. Como ustedes saben, como usted sabe, ese grupo se dividió el año pasado en el 2024, el de Calarcá continuó en proceso de paz con el gobierno y el de Mordisco pues sí rompió completamente cualquier proceso de paz con el gobierno y esto ha generado pues una disputa territorial inclusive en estos departamentos. Recientemente pues como también se sabe en los últimos días la fuerza pública emprendió una serie de operativos que hicieron que pues le dieron unos golpes importantes a las disidencias de Mordisco. No, pues no sabemos si se ha dado de baja. De hecho, el Ministerio de Defensa dijo que no se tenía la confirmación de esta noticia, pero sí que se encontraron bienes personales de él, lo cual indica que sí estuvieron muy cerca de él por lo menos. Y en esa misma zona donde se desarrollaron los operativos, el día 14, el lunes 14 de abril, se declara un paro armado a partir del 15 de abril a través de un audio de WhatsApp que circula en la región para varios departamentos, para varios municipios que son Puerto Rico, La Montaña, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá. Esto implica el corte de navegabilidad decretado por ese grupo en el río Caquetá y pues la afectación de toda la población que hace parte pues de estos municipios y también se hace unas acusaciones muy serias al gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, a quien se le acusa de estar actuando en complicidad con el grupo de Calarcá y también se le acusa a las comunidades de estar apoyando y también a la fuerza pública de estar trabajando de la mano de Calarcá. No podemos decir que esta sea una reacción directa a los operativos de la fuerza pública, pero llama la atención que coincide en el tiempo. Y entonces, ¿qué pide la población? ¿Cuál debe ser ese accionar de la fuerza pública en medio de este cruce entre estas dos disidencias de las FARC? Sí, pues es muy difícil, la fuerza pública está haciendo su trabajo, nosotros hemos insistido en estas alertas tempranas que una de las medidas a las que debe acudir el Estado es fortalecer su intervención a través del uso de la fuerza, que es disuasivo de estos grupos armados. También hemos insistido en que no puede ser la única respuesta, pero pues la intervención de la fuerza pública genera estas reacciones de los grupos armados que cuando se ven acorralados o se ven limitados en su presencia territorial, pues lo que hacen es afectar a la población civil. Por eso es muy importante también acompañar nosotros en la medida de lo posible estaremos acompañando a las comunidades. Hoy va a haber un consejo de seguridad que se le solicitó al gobernador. Esperamos que también muy pronto se haga un comité territorial de justicia transicional para ver si hay confinamientos, atender a las comunidades y poder acompañarlas lo más posible. Y pues ojalá también estos procesos de paz con las disidencias de Calarcá puedan llegar a buen término para pues también darle un poco de tranquilidad. Por ahora es una zona de guerra. Señora defensora, ¿por qué llegamos a tal fortalecimiento y a tal enfrentamiento entre estas dos disidencias en esta zona del país? Bueno, nosotros hemos constatado en la Defensoría del Pueblo una expansión territorial de todos los grupos armados en Colombia, inclusive de las disidencias. En las disidencias, nosotros hemos hablado de como tres tipologías de grupos, unos que son los herederos de los paramilitares, que son principalmente Clan del Golfo y los Pachencas en la Sierra Nevada, otro es el ELN y el Frente Comuneros del Sur en Nariño, y las disidencias de las FARC, para agruparlas de esa manera. Ahí que vemos pues que obviamente pues ya no se puede ver ningún interés político allí, sino unos intereses sobre todo de economías ilícitas, una falta, ya no tenemos, estamos ante una estructura cohesionada como eran las FARC, entonces son unos mandos que muy rápidamente pues generan rupturas porque están peleando es por el negocio, entonces no tienen una agrupación ideológica. Y este fraccionamiento, pues es el que genera todas estas situaciones. El más grande, pues como lo decía antes, fue el del 2024 entre las disidencias de Calarcá y las de Mordisco, pero hoy en día estamos viendo otros riesgos de nuevas disidencias de las disidencias. Por ejemplo, si hubiera ahorita una baja, una captura de Mordisco, probablemente uno de los efectos va a ser la ruptura del grupo, porque pierde pues esa cohesión que es muy débil, pero pues que de alguna manera está cumpliendo y seguramente otros mandos medios van a empezar a hacer sus grupos aparte. Esa es una dinámica
que es bien difícil para la fuerza pública y es difícil en general de manejar para el país porque todos los días estamos viendo nuevos grupos, nuevos comandantes, nuevos nombres y nuevas estrategias. Estos son narcotraficantes, básicamente. Economías ilícitas, y no me referiría únicamente al narcotráfico. Por supuesto que está el narcotráfico, sigue siendo una de las fuentes principales de los grupos armados en Colombia, de estos y de muchos más, pero vemos una dinámica también importante, por ejemplo, en todo el tema, inclusive de economías legales. Entonces, de las economías ilegales, además tenemos el tema de la minería, que es importante en varios grupos, pero, por ejemplo, tenemos todo el tema de la deforestación, que la deforestación para, por ejemplo, para ganadería o la deforestación para cultivos de coca, la deforestación para compra de tierras o más que compra para apropiación de tierras. Entonces ahí tenemos una capacidad de adaptación de los grupos bien importante en donde el narcotráfico sigue siendo una fuente principal, pero no la única de la que subsiste. Pero Y bueno, me ni parece, siquiera la extorsión. claro, me parece muy importante subrayar, señora defensora, que hoy por hoy en el diagnóstico que ustedes hacen, estos son personajes que tienen cero ideología, viven de economías ilícitas, son bandidos, punto, eso es. Pues yo creo que sí, ellos alegan que no, pero es difícil identificar por varias razones. Una, por su accionar. Su accionar denota más un interés por proteger las economías y esos recursos. El control poblacional es más un medio para poder sacar bienes o poder desarrollar estas economías. Eso es como un primer punto. Y un segundo punto es que es muy extraño que en el siglo XXI, con un Estado de Derecho, con un gobierno que es de izquierda, un grupo armado quiera rebelarse en contra de un gobierno de izquierda. Digamos, yo creo que hoy en día eso no tiene ninguna justificación, entonces no le veo mucho fundamento a esos grupos que sacan esas banderas, pero no tienen mucho cómo demostrarlo. Por lo tanto, pensaría yo que tampoco hay cómo justificar algún tipo de acuerdo legal con estos grupos, ya que no tienen ningún tipo de fundamento ideológico y tampoco quieren acercarse a un gobierno como el que actualmente tenemos. Bueno, en eso sí no coincidimos, porque digamos, las guerras pueden ser por razones ideológicas o por otras razones. Ninguna guerra es justa, mucho menos estas que son por las economías ilícitas, pero realmente las conversaciones y los procesos dialogados pues son fundamentales para poder terminar la guerra. Lo que sí limita es que no debe haber negociaciones de carácter político con grupos que están dirigidos por estos temas. Ahí también hay una diferencia pues con el gobierno nacional, que el gobierno nacional sí ha estimado directamente que todos estos grupos tienen un carácter político que heredan, digamos, de haber pertenecido antes a las FARC, que Sí. sí tuvieron un carácter político, pero yo creo que eso está muy desdibujado hoy en día. Claro, y es muy importante esa aclaración, está muy desdibujado hoy en día. Quisiera preguntarle sobre este otro tema importante, lo que ha dicho el presidente sobre la Corte y lo que ha dicho el presidente sobre su terna para la Corte de Magistrado. ¿Qué tal le ha parecido esto? ¿Qué tal le parecen los nombres que el propio presidente pone, que incluso incluye a uno de sus abogados? Sí, nosotros en la Defensoría del Pueblo no nos pronunciamos sobre nombres específicos porque no creemos que sea nuestro rol entrar a apoyar a uno u otro candidato. Hemos promovido pues de una parte una campaña por la paridad en las altas cortes, así como por la mayor representación de mujeres en escenarios de poder. En la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, la representación de mujeres es del 29%, es decir, un 71% está ocupado por hombres a pesar de que existen muchas mujeres calificadas, competentes, con todos los méritos para llegar a las altas cortes. Por eso habíamos propuesto tanto al presidente de la República como también lo estamos haciendo a la Corte Suprema de Justicia, ternas de mujeres. Que además el presidente ha sido, pues yo misma soy beneficiaria de una terna de mujeres, él ha sido pues muy pionero y audaz en ese tema, porque es una forma de asegurar que se elija una mujer e ir superando pues esas barreras que tenemos las mujeres para acceder a los cargos públicos. Entonces, pues la primera observación es que qué lástima que sea una terna con un hombre, porque además es para suplir
una vacante que se va a proveer de una mujer. Entonces, sacar una mujer para entrar un hombre, lo que va a hacer es ser regresivo el porcentaje de participación de mujeres en las altas cortes. Esto pues es una lástima. Esperamos que el Senado pueda pues corregir este tema, porque de todas maneras hay 2 mujeres en la terna. Lo segundo es que este no es el único criterio. A mí me dicen mucho, no, pero entonces la meritocracia ya no. Por supuesto que la meritocracia tienen que ser personas que tengan todos los requisitos de formación, experiencia, conocimiento. Y uno tercero que es tal vez de los más importantes, que es la independencia. La independencia judicial es un bastión de la democracia. Esto quiere decir que los jueces no deben actuar bajo, digamos, directrices del gobierno o tratando de favorecer intereses del gobierno, ni tampoco de la rama legislativa. Por eso también es muy importante que las personas que estén en la terna cumplan criterios de independencia. Ha habido observaciones sobre alguno de los candidatos y yo creo que este sí es un criterio que el Senado tiene que tomar muy en cuenta para garantizar que el Estado de Derecho pues continúe funcionando de la mejor manera posible. Pues señora defensora, muchísimas gracias por esta cantidad de temas que tocamos esta mañana. Como siempre, agradezco mucho su tiempo. Es usted muy amable, muy gentil. Bueno, muchísimas gracias, Luis Carlos. Un abrazo para usted y toda su audiencia. Gracias, muy buen día. La señora defensora del pueblo, la doctora Iris Marín, hablándonos de diferentes temas muy importantes. Tocamos, por supuesto, el tema de la declaratoria de emergencia que ha puesto el presidente esta mañana a consideración del pueblo colombiano, emergencia económica, emergencia de salud. También hemos hablado de la situación en el Caguán, del paro armado, de la situación de alias Mordisco y, por supuesto, la presentación de terna del presidente para un nuevo magistrado. Todos estos temas muy importantes con diferentes titulares esta mañana acá en Vélez por la Mañana. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no dicen de B12, la radio digital 100% independiente. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la Mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.